La semana pasada, en el primer culto, estaba contando acerca de la fidelidad de la palabra de Dios y que por su favor nunca había tenido que faltar a un culto en estos más de 15 años. Realmente son 17 y 18 años de ministerio. Amén. Nunca la gloria sea para el Señor por una situación de enfermedad, nunca. Porque Dios es fiel y hemos aprendido agarrarnos en su palabra. Pero ayer justo en la tarde, cuando estuvimos aquí, el ambiente estaba muy cerrado, de repente por la humedad comencé a tener síntomas de alergia. Y la verdad eso comenzó a subir, tuve que salir, a dar una vuelta, amén, con el coche y después regresar. Estuvimos así casi con los teens y luego con los jóvenes. Y luego al ir a jugar, a hacer un poco de deporte, pues hubo una llovizna y la cosa estaba bien friolenta. Hemos estado así hasta la 1 de la mañana. Y no pude meter todos los goles que me gusta meter por causa de... Sé que ya saben por qué. Pero era terrible, estaba estudiando. Pero la verdad sí nos divertimos y bueno. Y un pensamiento venía. Ya me duché igual con agua fría, igualito estaba estornude. Que yo voy a creerle a Dios. Mañana tengo que predicar sobre sanidad y vamos a ministrar a los enfermos. Y el enemigo me decía, ¿vas a ministrar a los enfermos si vas a estar enfermo? Vas a estar enfermo, vas a ministrar a los enfermos, vas a tener que hacer algo. Y bueno, la verdad es esto, cuando la fe está, está, y cuando no está, no está. Amén. Si la fe está en buena gloria, en buena hora, o usas tu fe, tienes tu fe, Dios se va a manifestar. Pero si no está, entonces recurre al médico, recurre a la medicina. Tenemos que ser humildes y auténticos. No te vas a condenar por ello. Entonces yo tengo esa forma de pensar. Entonces cuando tengo que acudir al médico, a Dios gracias no he tenido que hacerlo, pero cuando tengo que tomar de repente algo, lo hago si mi fe no está en ese momento muy saludable. Hasta me busqué una pastilla y hasta ahora la tengo. Aquí está, la tenía por si acaso. Entonces cuando estaba a punto de tomarla, dije no lo voy a hacer. Y así con todo el estornudo me fui a descansar. Amén. Y bueno, en la mañana me levanté un poco menos, ¿cómo se llama? Cuando congestionado, mucho menos, casi despejado, y ahora estoy mucho mejor y casi completamente sanado. Y yo no voy a retroceder en cuanto he creído. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿por qué cuento esto? Cuento esto porque tú tienes que entender que la fe, si no tiene acciones correspondientes, es muerta en sí misma. O sea, si tú tienes fe, tú tienes que actuar. Esa mujer de flujo de sangre decía, si yo toco el manto de Jesús, voy a ser curada. Ella tuvo que pasar entre los pisotones y empujones, ¿verdad? E inclusive el desprecio de la gente, porque al tener flujo de sangre, pues evidentemente había un mal olor alrededor de ella. Entonces ella se esforzó y tocó el manto de Jesús. Cuando tocó el manto de Jesús, recibió la sanidad. Ahora, el poder de Dios estaba ya sobre Jesús. Amén. Pero la gente lo tocaba, pero no todos eran sanos, porque quien fue sana fue esta mujer que creyó que cuando tocara el manto iba a ser sanada. En ese pasaje que leímos la semana pasada, en Lucas capítulo 5, dice la Biblia que Jesús estaba en una casa muy grande, estaba predicando. Dice en Lucas que el poder de Dios estaba presente para sanar. El poder de Dios estaba presente para sanar, pero aún así nadie había sido sanado. ¿Sabe que el poder de Dios está presente para sanar en este momento? Aquí está presente el poder de Dios para sanar. Yo lo sé, lo percibo, la atmósfera está lista. Amén. Pero eso no significa que de todas maneras la gente será sana. ¿Por qué? Porque tú no puedes tomar y atrapar el poder de Dios si no crees. Tú tienes que creer. Amén. Por eso la Biblia dice, no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. Tú tienes que creer. Por eso Jesús siempre dijo, sin fe no es posible agradar a Dios. Entonces estos hombres, al ver a Jesús ahí en esa casa y no podían entrar, hicieron un hueco, ¿no? Y desde el techo bajaron al hombre en camilla. Y dice la Biblia, y Jesús, al ver la fe de ellos, ¿no? La fe de ellos, no solamente es necesaria la fe del enfermo, sino también de los que lo acompañan. Y Dios puede sanar a otra persona por la fe. Es como el centurión, dijo, Señor, mi criado está enfermo, solo di la palabra. ¿Quién tuvo fe? El centurión, ¿no? Y por la fe del centurión, su criado fue sanado. Y Jesús le dijo, ok, voy a ir a sanarlo. Y él le dijo al centurión, no vayas, solamente di la palabra. Y Jesús dio la palabra y en ese momento fue sanado. Pero
tú tienes que creer, pero tienes que actuar de acuerdo a lo que tú crees. Si tú crees que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, ¿cuántos creen que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón? Pero tu fe va a ser probada. Es decir, van a calumniarte, te van a despreciar, te van a humillar, te van a insultar. ¿Alguna vez les han insultado? ¿Los han menospreciado? Amén. Muchas veces, ¿verdad? Ahora, ¿qué sientes cuando algo te maltrata? Sobre todo aquellos de los cuales de repente tú esperas un amigo cercano, que si esperas más. Amén. Te molesta, te hiere. Tienes deseo de abrazarlo tan fuerte que se asfixie. Amén. No, no es fácil, ¿no? Porque la Biblia dice que debes perdonar, dar la otra mejilla, bendecir a los que te maldicen. Pero no es fácil. Amén. Cuando la gente habla mal. Pero luego tú recapacitas, te enfocas en el Señor, y aunque muchas veces no sientas hacerlo, tú vas a tener que actuar. Aunque te parezca imposible perdonar, aunque te parezca imposible dar la otra mejilla, tú crees en la palabra de Dios. Dice: Señor, mis sentimientos dicen esto, pero estos sentimientos deben someterse a la palabra de Dios. Así que yo decido perdonar, yo decido bendecir, yo decido amar. En el nombre de Jesús actúas, y aunque no lo sientas, actúas, y luego vienen los sentimientos, porque así es todo aquel que camina por fe. Amén. No digo: yo no puedo perdonar, no puedo perdonar. Esa es una actitud carnal. Por eso nosotros decimos: fe es andar por lo que la palabra de Dios dice. Y si Dios dice que el Espíritu Santo está dentro de ti, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, tú puedes bendecir a quien sea. Tú puedes perdonar a quien sea. No lo sentirás, pero tú tienes que creer. Si Dios te ha dado la facultad de hacerlo, crees y actúas. Primero crees, actúas, después sientes. Por eso decimos: no ando por lo que veo, no ando por lo que siento, ando por lo que la palabra de Dios dice. No ando por las circunstancias. Entonces, cuando tú decides caminar por fe, vas a ver circunstancias muy adversas. Pero tú has decidido caminar por fe, no caminar por las circunstancias, no caminar por cómo te sientes, no caminar por cómo se presentan las cosas, sino por lo que la palabra de Dios dice. Entonces, fe es actuar exactamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Si Dios dice que tú eres la justicia de Dios, yo me acuerdo hace años atrás, y ahí está presente un hermano. Tenía este hermano problemas con drogas. Realmente era un asunto de 15 años estando sirviendo las drogas, inyectándose. Y él fue salvo, pero no había entendido aún, amén, quién era él en Cristo Jesús en cuanto a la justicia. Es más, él era tan temeroso de Dios que llegó a decir: Señor, si yo voy a seguir cayendo de vez, ya no estaba atrapado en el vicio de las drogas, pero de vez en cuando caía rotundamente. Y bueno, eso lo acongojaba. Y su oración era la siguiente: Señor, si yo voy a caer en drogas otra vez, mejor quítame la vida. Quítame la vida, Señor, que yo muera. Y yo me acuerdo haber oído esa oración. Entonces le dije: un momento, no puedes orar de esa manera. No puedes pedirle a Dios que te quite la vida. ¿Por qué? Porque ya el Señor te quitó la vida. ¿Cómo es esto? Sí, es que cuando tú viniste a Cristo Jesús, tú ya no vives, ya moriste. Si realmente le diste tu vida a Jesús, tú ya no viste. Es más, no es posible ser salvo si uno no le ha dado su vida a Jesús. No, ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Tú no tienes que pedirle al Señor que te quite la vida. Si realmente te has arrepentido, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Lo que pasa es que tú no sientes que estás muerto para ti mismo. No sientes lo que la palabra de Dios dice. En Romanos capítulo 6 dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. El problema es que tú estás viviendo por lo que sientes. Muchas veces las circunstancias, amén, son tan fuertes en tu vida, tan reales en tu vida. El hecho que algo sea real no significa que sea verdadero. El hecho que algo sea real no significa que sea verdadero. O sea, tú puedes tener un dolor real, pero no verdadero. Es decir, de repente alguien te juega una muy mala broma. Oye, te llaman por teléfono: oye, tienes que venir rápido al hospital porque tu mamá está que se muere. ¿No? ¿Qué le ha pasado? No, es que pasó tal situación. Y uno se asusta y tiene un gran dolor, ¿verdad? Y va corriendo y no era nada, sino que era de repente el cumpleaños de la madre que se había olvidado. Entonces tú llegas al hospital y una broma salvaje. Hay gente que le gusta hacer ese tipo de bromas. No, tuviste ese dolor, pero no era real. O sea, era real, pero no era verdadero. O sea, tú vas a estar viviendo muchas cosas que son reales, pero son basadas en la mentira. ¿Me entiendes? Explico. La enfermedad es algo real en la vida de una persona.
Pero si la palabra de Dios dice, por su llaga fuimos curados, la verdad dice, la verdad es que ya fuiste curado. Tu realidad es que todavía estás enfermo, pero la verdad es que ya fuiste curado. Lo pongo de otra manera. El día que tú viniste a Cristo Jesús, recibiste tu salvación. Amén. La realidad es que aún no eras salvo, pero la verdad es que hace 2000 años fuiste salvado. La realidad es que aún no eras salvo, pero la verdad es que hace 2000 años fuiste salvado. Tú recibiste la salvación el día que te enteraste de la verdad, creíste en la verdad y la verdad te hizo libre. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Bendito sea el Señor. ¿Me estás comprendiendo? Pero tu realidad era una realidad perdida. Entonces lo que tenemos que hacer es que nuestra realidad sea una consecuencia de caminar en la verdad de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, mucha gente anda engañada, anda en la oscuridad, ¿me entiende? Sintiendo que nadie lo ame. Y sí, es una realidad, siente que nadie lo ame. O sea, lo que tú sientes va a crear en tu vida una realidad. Esa realidad no va a depender necesariamente de la verdad. Muchas veces puede estar basada en una mentira, ¿me entiende? Pero si tú quieres que tu vida sea libre, tu realidad debe estar basada en la palabra de Dios. Si tú cambias esa mentira, amén, que ha creado esa realidad en tu vida por la verdad, entonces la verdad de tu realidad será una realidad bendita, libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos están confundidos? Más tarde voy a orar por la liberación. Que las vendas caigan. Amén. Es sencillo. La verdad de la palabra de Dios debe prevalecer en nuestra vida. Tú puedes tener sentimientos encontrados. Tú puedes hasta sentir odio. Pero eso, aunque es una realidad en tu vida, si no está basado en la verdad, si tú eres un hijo de Dios, la verdad es que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Tú tienes que decidir caminar en la verdad. Y cuando decides caminar en la verdad te hace libre. Amén. Entonces tenemos que aprender a conectarnos con ese mundo de Dios, el reino de Dios, que está basado en la verdad. Ahora, para que nosotros podamos ver la manifestación de Dios hoy, mañana, continuamente, tenemos que aprender que nuestra realidad se acomode a la verdad de la palabra de Dios. A medida que nuestra mente es cambiada por la verdad de la palabra de Dios, nuestra realidad cambiará. Nuestra realidad cambia. Si tu mentalidad es una mentalidad de pobreza y de miseria, esa será tu realidad, porque estará basado en la mentira. Pero si tu mentalidad se cambia a la verdad de la palabra de Dios, tu vida va a prosperar. Vas a tener provisión, porque te vas a alinear a la verdad del reino de Dios. Amén. Ahora, entonces, la mujer decía, si tocare solamente el borde de su manto seré sana. Ella creyó la verdad. ¿Qué verdad creyó ella? Por sus llagas fuimos curados. Amén. Y por sus llagas fuimos curados. Entonces tú crees la verdad de la palabra, la aplicas en tu vida, actúas en esa verdad porque la crees y caminas en libertad. Ahora, hay una parte de Dios que es su verdad. Amén. Pero hay una parte nuestra. Y esa parte nuestra es la que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Sabes que nosotros podemos crear una atmósfera para que Dios se mueva en nuestras vidas? Repito, ¿sabe que nosotros podemos crear una atmósfera para que Dios se mueva en nuestras vidas? Amén. La Biblia nos enseña cómo crear una atmósfera para que Dios pueda moverse en un ambiente de milagros y sanidades. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 4. Hechos 4. Dice la palabra de Dios. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano eres, Señor, el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato,
con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que así sea. Pero ahora, Señor, mira cómo nos están amenazando, pero concede a nosotros, tus siervos, que con todo atrevimiento, con valentía, con osadía, hablemos tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál era la realidad en este momento? La realidad para ellos en este momento era que habían sido no solamente atrapados por predicar la palabra de Dios, sino además los habían flagelado. Pero ellos, en lugar de sucumbir frente a esa circunstancia adversa, en lugar de amedrentarse frente a esa circunstancia adversa, ellos alzaron su voz a Dios. Las circunstancias adversas en tu vida, amén, las circunstancias, las pruebas en tu vida deben ser el trampolín para que busques a Dios con todo tu corazón. Cuando ellos vieron, amén, esa circunstancia adversa en su vida, en lugar de atemorizarse, en lugar de amedrentarse, ellos buscaron a Dios. Ese es el problema con mucha gente. Tiene una circunstancia adversa y en lugar de buscar a Dios, se desaniman y vuelven atrás. Entonces no crean una atmósfera propicia para que Dios se mueva en su vida. Pero si tú quieres que Dios se mueva, tú tienes que entender que debes actuar de manera distinta. Este sería el terreno propicio para que la gente con justicia se desanime. Ay, no. Dígame una cosa, si ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? Mejor dejamos de predicar la palabra porque mira, nos podemos quedar, podemos hacer que nuestros hijos queden huérfanos, no queremos que nuestras esposas queden viudas. Tenían todo lo lógico para pensar y detenerse en predicar el evangelio un momento, porque las circunstancias así lo ameritaban. Pero ellos, en lugar de ceder a ello, buscaron el rostro de Dios, alzaron unánime su voz a Dios. Si tú quieres que las circunstancias de tu vida cambien, la realidad de tu vida cambie en una adversidad, en lugar de ponerte a llorar y a rendirte, tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Tienes que clamar a Dios. Ahora, ellos no oraron de manera displicente, de manera tímida. Ellos alzaron unánime su voz a Dios. Digan conmigo, alzaron su voz a Dios. Si quieres tener respuestas en tu vida, tienes que saber a quién vas a acudir. Tú puedes contarle tu problema a todo el mundo, ¿me entienden? Pero no te lo van a resolver. Hay cosas en tu vida que el único que puede resolverlo es Dios. Por más que todo el mundo se entere, no van a resolver porque te ayuden a orar. Entonces ellos se pusieron a orar y clamaron a Dios. Ahora, repito esto, alzar la voz a Dios es un clamor que viene. Tú no alzas tu voz diciendo, Señor, ya pues ayúdame. Haz algo, Señor. No, es algo intenso. Amén, es algo intenso. Tú desesperadamente quieres ver la mano de Dios en tu vida. Tú quieres ver el favor de Dios en tu vida. Amén. Siempre doy ese ejemplo que si uno encuentra que su casa se está incendiando, ¿qué hace? Inmediatamente llama a los bomberos, ¿no? ¿Cómo llama al bombero? ¿Aló? Buenos días, señor bombero. Disculpe que lo moleste. No sé si tendrán tiempo, pero mi casa se está quemando. ¿Están viendo el partido? Bueno, cuando acabe el partido, sí, por favor, ya pues, me dan una ayudadita. No sé si mi casa estará completa, pero bueno, está bien, me conformo. Sería estúpido, ¿verdad? No, ¿usted cómo llama? ¡Bomberos! ¡Oye, bombero! Por favor, mi casa se quema. Mi casa se quema. La dirección no me acuerdo, pero venga. ¿Sí o no? Usted va a clamar.
Cuando usted necesita ayuda, usted va a clamar. Hay gente que cuando ora, ni ellos se lo creen. Señor, salva a mi familia. Ah. Ellos no, ni ellos se lo creen. ¿Usted cree que Dios va a escuchar esa oración? No va en serio. Es como esa mujer que va a dar a luz a un hospital estatal, ¿no? Está a punto de dar a luz, supuestamente. Pero si una mujer va al hospital a punto de dar a luz, ¿no? Llega ahí solita, ella caminando. Sí, sí, señora, que sea. Voy a dar a luz. ¿Cuándo? ¿De qué mes? No, ahorita. ¿Te miran? Ajá, regrese por favor la próxima semana. ¿Pero por qué quiero dar a luz ahorita? Tengo dolores de parto. No, tú tienes que llegar. Tienes que llegar así. Si no, no te creen. Estoy diciendo, nos pasó a nosotros con Gracia. O sea, tú tienes que llegar, si no, no te atienden, ¿verdad? Tú tienes que llegar moribundo. Los ojos volteando. Te van a atender recién. Hay gente que cuando ora ni ellos se lo creen. Señor, salva a todo el mundo. Amén. Si tú realmente tienes convicción de lo que estás pidiendo, según la gravedad y la importancia de lo que pides, es la intensidad de tu oración. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El problema es que mucha gente realmente no va en serio con Dios. No les importa realmente ver milagros. No les importa ver a un Dios grandioso haciendo grandes cosas. No les importa. Aleluya. Pero el que realmente le importa dice, oh, yo voy a ponerme a orar. Yo voy a ponerme a clamar. Yo sé que mi Dios tiene la respuesta. Él va a cambiar las circunstancias. Aleluya. Voy en serio con Dios. Ellos alzaron unánimes la voz a Dios. Y su oración fue la siguiente: Señor, tú que creaste los cielos y la tierra. ¿Sabías que se acaba de descubrir un planeta mucho más grande que la Tierra, que es de diamante puro? Amén. Es un plan, y ahí dice N planetas así, diamante puro. Aleluya. El Dios que hizo su planeta es nuestro Dios. Pero el problema es que mucha gente no sabe a quién se dirige. No se acerca a Dios con esa expectativa porque no tiene una revelación de quién es Dios. Aleluya. Bien. Entonces, si queremos que Dios se mueva, tenemos que buscar a Dios decididamente en oración. Y los discípulos sabían. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos. Mire, Jesús no le enseñó, por lo menos no dice la Biblia, si Jesús le enseñó a echar fuera demonios. Posiblemente que sí. No dice la Biblia que Jesús les enseñó a sanar los enfermos. Posiblemente que sí, pero no lo menciona. Pero sí les enseñó a orar. Sí les enseñó a orar. Es más, los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque vemos que cada vez que tú regresas de oración, ¡wow! Te levantas temprano a orar, 5 de la mañana, amén. Te levantas antes de amanecer. Y cuando tú te levantas de orar, ¡wow! Nosotros estamos diciendo, ¿qué va a hacer el maestro ahora? Algo grande va a ocurrir. Entonces el secreto tuyo está en la oración. No, Señor, enséñanos cuál es el secreto, cómo se ora. Enséñanos, Señor, porque vemos que cuando tú estás con el Padre, todo cambia alrededor. Amén. Lo dijimos, lo escribimos hace unos días porque me gustó la idea. El promedio de oración de cada creyente, de un creyente común y corriente, debe ser 1 hora, con meditar en la palabra de Dios, alabar al Señor. De un creyente común y corriente debe ser por lo menos 1 hora, 1 hora. Pero si estás muy ocupado, tienes una excepción. Tienes que orar más de 1 hora. ¿Me entiendes? El creyente común y corriente, ¿no?, debe orar por lo menos 1 hora, más o menos. Entre orar, meditar la palabra, alabar al Señor. Gloria a Dios. 1 hora, mínimo, promedio. Los discípulos tenían 1 hora de oración, mañana, tarde y noche. Ok, pero si tú eres una persona muy ocupada, amén, estás demasiado ocupado, tú tienes una excepción. Tu oración debe ser más de 1 hora.
Hay gente que no sabe lo que dice. Yo no puedo orar porque estoy muy ocupado. ¿Sabes qué? Estás muy ocupado porque no oras, estás demasiado ocupado. El diablo te está poniendo tantas cosas en tu vida, tanta carga, te está quitando el tiempo y por eso no puedes tener tiempo. Pero si tú le dieras a Dios más tiempo, vas a ver que las cosas serían distintas en tu vida. Alzaron unánimes la voz a Dios. Y su oración fue la siguiente: Señor, concede que tus siervos hablen tu palabra. Verso 29. Y ahora, Señor, concede que hablemos con todo de nuevo. Verso 29, tu palabra. Si tú quieres ver milagros en tu vida, tienes que hablar la palabra de Dios. ¿Cuál era el mensaje de los discípulos en el libro de los Hechos? El mensaje de Felipe, el mensaje de los apóstoles. No vamos a poder ver por el tiempo, pero en Hechos capítulo 8 dice que Felipe descendió a Samaria, predicaba el evangelio, y el mensaje central de Felipe es que él les predicaba a Cristo. Digan conmigo, predicar a Cristo. Si quieres ver cambios alrededor de tu vida, no prediques otra doctrina sino la palabra de Dios. No prediques psicología, no prediques moral, predica Jesús, predica Cristo. Ni siquiera en la mayoría de los casos tienes que predicar a tu iglesia. Tampoco prediques a tus líderes, tampoco prediques a tu pastor. Predica a Jesús, predica a Cristo. Él es el que hace las obras, Él es el que hace maravillas. Este era el mensaje de los discípulos. El mensaje de los discípulos era este: ¿sabe qué? Yo conocí a Jesús, caminé con Él, vi cuando Él sanaba a los enfermos, limpió a los leprosos, caminó sobre el mar, multiplicó los panes, multiplicó los peces, resucitó a Lázaro. Amén. Tuvo una sabiduría prodigiosa que dejaba callado a todos los religiosos de su época y aún la gente más erudita. Cuando era niño así lo hizo. Yo conocí a Jesús. Cuando lo persiguieron, lo siguieron, Él estuvo dispuesto a dar su vida porque nos amó y murió en la cruz. Pero ¿sabe qué? Ni siquiera la cruz pudo detenerlo, porque aun cuando lo consideramos muerto, nosotros estábamos llenos de miedo. Al tercer día Él había resucitado y se apareció a nosotros. Jesús es real. Él hace milagros, sanidades y prodigios. Yo lo conozco. Él cambió mi vida. Tú no tienes que adornar las cosas. Tienes que hablar de ese Jesús que te transformó. Amén. Dios hará grandes cosas esta tarde. Pastor, ¿cómo estás tan seguro? Porque hoy hablé con Él. Él habla hoy. Él habla hoy. Él habla cada día. Él habla. Él está vivo. Moral no va a cambiar a la gente. Religión no va a transformar a la gente. ¿Me entiendes? Un grupo religioso no lo va a hacer. Puede conformarnos, puede enseñar algunas cosas, unas pautas, pero el único que puede cambiar y transformar vidas es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que nosotros tenemos un mayor privilegio que Pedro, Mateo, Lucas y todos ellos? ¿Cuántos les hubiera gustado caminar con Jesús? Yo tenía la idea errada que era mejor haber caminado con Jesús. Pero luego me di cuenta que no era así. Nosotros tenemos mayor privilegio. ¿Por qué? Cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan caminaron con Jesús, hubo un tiempo que Jesús le dijo: ¿saben qué, muchachos? Voy a orar en tal lugar. Ustedes se quedan aquí orando. Se quedaron dormidos. No tenían el poder para orar más de una hora. Se quedaron dormidos de cansancio. Esa misma gente luego negó a Jesús. Pedro fue uno de ellos. Hicieron algunos milagros, pero el tema es que ellos no tenían a Jesús sino fuera de ellos. Podían hablar con Jesús, podían conversar con Jesús, podían verlo a Él. Amén. Pero Jesús les dijo a ellos: ¿saben qué? Esto es fantástico, pero eso no es nada. Les conviene que yo me vaya, porque el día que yo me vaya, el Espíritu Santo vendrá en ustedes. Es decir, no me verán hacia afuera, yo me voy a meter dentro de ustedes. Voy a meterme dentro de ustedes. Es muy distinto hablar con alguien y otro, es muy distinto que ese alguien se meta dentro de ti. ¿Cómo es que Jesús se mete dentro de nosotros? Cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios, aleluya.
Por eso ese Pedro que negó a Jesús, cuando él conversaba con Jesús objetivamente, ese mismo Pedro que negó a Jesús, luego cuando él fue lleno del Espíritu Santo, no negó a Jesús, pudo predicar el Evangelio a 500,000 de personas, y de esos 500,000 de personas, 3,000 vinieron a Cristo. Ese Pedro que se moría de miedo, ya no tuvo miedo porque ahora tenía a Cristo Jesús dentro de él por la llenura del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando buscas de nuevo, amén. Ahora, el problema es que hay gente que quiere ser llena del Espíritu Santo por la experiencia de la llenura. Pero los discípulos no querían ser llenos del Espíritu Santo por sentir cosquillas. Ay, quiero ser lleno del Espíritu Santo porque se siente rico con cosquillas. Vas a sentir cosquillas espirituales, vas a sentir experiencia, pero esa no es la finalidad de la llenura del Espíritu Santo. La finalidad de la llenura del Espíritu Santo es hablar la palabra de Dios con atrevimiento. Si tú realmente eres lleno del Espíritu Santo, vas a hablar la palabra de Dios. Vas a ser osado para hablar la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia, ellos pidieron ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Perdón, ellos pidieron de nuevo para hablar la palabra de Dios, para predicar. Amén. Y dice, mientras extiendes tu mano, verso 30, para que sean sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces hablaban con osadía, con facilidad, la palabra de Dios. Cuando Dios te llena de verdad, genuinamente, tú vas a hablar la palabra de Dios. Vas a hablar con osadía, como Pedro y Juan, que le dijeron a este hombre, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, para que nosotros podamos crear una atmósfera que Dios se mueva, tenemos que, amén, pedir osadía de Dios para hablar la palabra. Tenemos que reconocer que es en el nombre de Jesús el que se hacen las cosas, no es en nuestro propio nombre. Si tú vives para glorificar al Señor, te aseguro, si tú vives para exaltar su nombre, te aseguro que Dios se va a mover contigo. Voy a contar algo que nunca he contado, creo, en esta congregación, porque eso es lo que, gracias a Dios, se busca. Estábamos en la selva, en la Amazonía, como 8 horas adentro en un peque. Y en esos lugares tan lejanos, estoy hablando de hace más de 10 años atrás, pues, y los que han vivido en la selva saben, meten a estos balsas, a chanchos, gallos, hasta vacas. Sí, meten de todo, mercadería, y todo estaba repleto, y estábamos ahí, ¿no? Un montón de gente. Y en eso sube una mujer embarazada, el colmo. Ella estaba a punto de dar a luz. El tema es que de donde ella subió hasta el destino, la ciudad, el hospital más cercano, eran como 6 horas. Estaba a punto de dar a luz, ya tenía los dolores de parto. Ya, y todos estaban allí nerviosos, y la mamá más nerviosa llorando. Espera, hija, espera. Y tú no puedes decirle a los de parto, espérate un ratito. Tú no puedes hacer eso. Amén. Y ella lloraba y venía hasta que a la 1:30, evidentemente, ya vino los de parto y el bebé comienza a salir. El problema está que no había hospital, no había nada. O sea, no hay lugar más vulnerable que estar en el Amazonas, sin hospital, sin ambulancia, sin nada. Estás a merced de la nada. Y está esta mujer. Y el bebé comenzó a salir. El problema es que se atracó. Creo que era un poco cabezón. Yo era muy cabezón. Mi mamá sufrió mucho para tenerme. El problema es ser cabezones. Y bueno, mira, el niño se atracó. No pudieron salir sus ojos, pero toda la parte de su nariz y su boca quedó atrapada. Por 5 minutos la mujer se desmayó de dolor, literalmente. Se desmayó. El bebé quedó ahí atrapado 5 minutos. Se asfixió el bebé. Tuvieron que venir la gente a hacer esto, y a la fuerza alguien se tuvo que montar encima de la señora, montar y empujar, y el bebé salió muerto, morado. Estaba morado, el bebé ya no respiraba ni nada. Y yo estaba orando al respecto. Y dije, traigan el bebé, por favor. Puse mis manos sobre el bebé y dije, bebé, en el nombre de Jesús, levántate, vive. Y el bebé resucitó delante de mis ojos.
Todos ahí querían tirarse de la balsa de miedo. ¡Wow! Nunca más vi a esta mujer. Amén. Pero no hay nombre más poderoso sino el nombre de Jesús. No importa que estás en el lugar más recóndito. Gloria a Dios. La llamada al cielo nunca se corta. Amén. La conexión al cielo no se pierde nunca. Su nombre es el nombre sobre todo nombre. Amén. Dios es el mismo ayer, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Dios quiere moverse, pero tenemos que dejar que Él se mueva. Vamos a ponernos de pie en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hubo una mujer que, por favor, Ministerio Musical, que vino desesperada porque su esposo se había ido de casa. Le entró la calentura, llorando, y pastora, y le dije, tráigame la prenda de su esposo. ¿Qué le traigo? Tráigame una prenda. Y trajo una casaca. Oré por esa casaca. No, era una pijama. Y dije, pónganle a su esposo esta pijama en la noche. No va a poder dormir, se va a arrepentir. Al día siguiente trajo a su esposo asustado. No pudo dormir toda la noche, se arrepintió. No hay límites para el nombre de Jesús. No hay límites. Estuvimos con Pastor Claudio hace años ministrando sanidades milagros en otro lugar, paraje de la selva en Tarapoto. La presencia de Dios bajó tan, pero tan fuerte allí, que la gente no solamente caía al piso. Hubo un muchacho que fue tan lleno del poder de Dios que literalmente daba brincos así. O sea, lo vimos viniendo desde el fondo así. Y después regresaba. Y Pastor Claudio literalmente se asustó. ¿Qué es eso, me dijo? Y yo le dije, yo tampoco sé, pero algo está pasando aquí. Vamos a orar. Dios no es un Dios del pasado, Dios es un Dios presente hoy. No tenemos que vivir de victorias pasadas. Él es nuevo cada día, sus misericordias son nuevas cada día. Levanten sus manos al Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús.